evitar crear conflictos, porque, digamos, llevar el trabajo a tu casa tiene que ver con cambiar un montón de modalidades internas que también tienen que ver con la vida diaria. Entonces, un tema que nos podemos plantear es el siguiente: ¿qué pasaría si dentro de 2 meses vamos a empezar una modalidad en la cual los chicos van a empezar a ir al colegio en determinado horario, un día sí, un día no? ¿Qué pasaría con ese trabajo ese trabajo en teletrabajo, en donde ya sería diferente, porque es imposible cumplir con todas las obligaciones si vos no tenés una organización? Entonces, por eso se trató el tema de la reversión. Es la característica principal del contrato de teletrabajo, es la reversión, la manifestación del trabajador, si quiere continuar con eso o quieren que se les dé daciones de tarea como lo era anteriormente a la pandemia. Claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nos encontramos nuevamente en nuestro espacio que denominamos Conversatorio sobre tus derechos, y hoy vamos a hablar sobre la ley de teletrabajo, todo lo nuevo que ha implementado esta ley y la situación puntual en la que nos encontramos actualmente, justamente con el confinamiento algunos días, otros días no. Bueno, ¿qué pasa con esta situación actualmente en nuestro país? Y además también hablar un poquito de la prórroga de la provisión de despidos, que es muy nuevita y bueno, quizás contempla algunas cuestiones que tendríamos que repasar y actualizar con nuestra abogada especialista en Derecho Laboral. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola Natalia, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar siempre acá contigo. Muchas gracias a vos. Y bueno, Laura Arcaín es abogada laboralista y consultora de tus derechos, así que vamos a hablar un poquito de la nueva ley de teletrabajo, que es bueno, muy nueva y está obviamente ya en vigencia. ¿De qué se trata? ¿Cuándo hay teletrabajo? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de trabajar desde casa? Muy bien. La ley está regulada por la ley 27.555 y tiene algunos aspectos en particular. Primero, si el trabajador venía desde una relación denominadas de las comunes, digamos, en las que estamos acostumbrados, pero que por la pandemia se tuvo que trasladar el trabajo a las casas para poder mantener la fuente de laburo, la modalidad teletrabajo, pasado el periodo en donde, digamos, no hay tanta restricción, puede continuar siempre y cuando sea voluntad del trabajador. Ahora, si el trabajo puede volver al lugar en el que estaba o a una oficina adecuada, de acuerdo a los riesgos, digamos, adecuada para no correr los riesgos que estamos corriendo por el tema de la pandemia, la continuidad del trabajo por teletrabajo es condición, el elemento de la voluntad del trabajador, que tiene que ser expresado por escrito. Es como el consentimiento en todo lo que tenga que ver en los extremos de una relación laboral. Y a su vez, otra característica que tiene esta nueva relación de trabajo es que esa voluntad de teletrabajo tiene otro carácter, que es la reversibilidad. Es decir, si el trabajador en algún momento no quiere continuar con este sistema o modalidad de trabajo, puede optar por la revertibilidad, es decir, intimar a su empleador para volver a su situación anterior, siempre y cuando se tengan los cuidados y los medios para no correr riesgo con el tema de la pandemia. Esos son dos elementos fundamentales que, digamos, extremos que diferencian con el contrato de trabajo regido por el artículo 23 de la Ley de Contrato. Claro. Ahora bien, el tema es el siguiente: ¿quiénes están abarcados con esta modalidad de trabajo? El sector privado. El sector estatal no está abarcado por esta ley. Y segundo, el tema es el siguiente: hay otras modalidades que hay que tener en cuenta. Primero, si el trabajador va a cumplir un horario como lo hacía normalmente, por lo tanto su conectividad va a estar regida por la cantidad de horas que hacía en su horario normal y habitual. Segundo, el empleador le debe otorgar los medios para esa conectividad, y si tuvieran mayores gastos, deberán estar en cuenta en su remuneración. Y
¿Qué pasaría si esa persona que hace teletrabajo hubiera o esté abarcada por alguna de las excepciones de asistencia al trabajo, porque es una persona, es un jefe de familia que vive solo, monoparental, en donde tiene que hacerse cargo de los niños, también está exceptuado de la asistencialidad, es decir, de la conectividad, pero que las puede recuperar otorgándole al empleador una banda más ancha para cumplir con ese horario y con sus tareas. Estas son las características o consideraciones del teletrabajo. Bien. En particular. Después lo rige también la ley de contrato de trabajo. Es decir, que en el caso que tuviera mayor aumentos de escala salarial, también están comprendidos, por más que él lo esté haciendo desde su casa. Y después, si hay, también tiene la obligatoriedad de estar cubierto por la RT y tiene que estar denunciado en la póliza que el trabajador está haciendo teletrabajo. ¿Por qué esto? Y es primordial, porque también puede generarse un accidente de trabajo dentro del sector de teletrabajo, es decir, dentro de la casa. Sabemos que son muy altos los índices de accidentes domésticos que suceden con alto riesgo. Entonces, ¿por qué no comprenderlo? Y, digamos, por eso la obligación del empleador de denunciar para que se afecte a la póliza y a la plantilla de trabajadores que están haciendo teletrabajo. Bien, ahora, ¿y eso es lo mismo en cualquier domicilio? O sea, si yo me voy a trabajar a un café, digo, ¿eso cómo se contempla dentro del seguro? En principio el teletrabajo se creó a través del tema de que para que no corrieran riesgo los trabajadores, para que las fuentes de trabajo se conservaran y porque la realidad era que las empresas tenían que implementar esta modalidad para preservar la continuidad en el trabajo. Entonces, en principio está pensado o diagramado para realizarse dentro del ámbito o el domicilio denunciado. Por eso por eso la obligatoriedad o la condición también de que el empleador tiene que darle o arbitrarle todos los medios para el tema de la conexión, por el tema del suministro de energía, porque también puede ser que el trabajador esté en un sector en donde no tenga buena señal, entonces en ese caso tendrá que otorgarle medios como ser un teléfono o un móvil en el cual tenga amplia señal, como también la mayoría de los empleadores, con lo cual la ley lo que contempla es que el trabajo se haga dentro del ámbito doméstico, dentro de la casa o el lugar donde reside. Perfecto. Ahora, ¿y qué pasa con esto del derecho a la desconexión, ¿no? De que tanto se habló y que me parece muy importante resaltarlo porque es el gran problema. El derecho a la conexión está unido con con este deber y obligación que tiene el empleado con respecto a el cumplimiento de un horario de trabajo. Por lo tanto, se estableció que la conectividad tiene que ver con el cumplimiento de horario de trabajo. Y en el caso de que ese trabajador estuviera abarcado por alguna de las excepciones en falta de no obligación de asistencia al lugar de trabajo, porque tiene que cumplir con otras obligaciones que vienen adherentes al tema de la pandemia, como ser un jefe de familia monoparental que está con los niños dentro de la casa, en ese caso lo que se puede hacer es, como él tiene el deber de no asistencia concurrido por la reglamentación, en ese caso él está amparado en esa regulación. Por lo tanto, vamos a ponerle un caso típico, tiene conectividad con los niños porque tienen que hacer los Zoom de las clases, él en ese momento está exceptuado de la asistencia de la asistencia a concurrir a conectarse. En ese sentido se fue regulando y se respetan. Si ese trabajador tenía 40 minutos, por ejemplo, para almorzar, esos 40 minutos se desconecta y se lo toma como el horario en el cual él tendría para almorzar en su lugar de trabajo. Bien, y también, por ejemplo, no sé si tenés que llevar a tus hijos al médico y demás, todas esas cuestiones hogareñas o de cuidado también están contempladas como este derecho a desconexión, ¿no? Correcto, como está siempre anoticiando al empleador que va a cumplir con otra obligación
que tiene que hacerla ya sea por deber de comunicación o a deber de asistencia con los niños, entonces le comunica, mira, en este horario me voy a desconectar porque tengo turno para realizar este control con los niños, o porque los niños tienen que hacer una determinada actividad, entonces en ese caso lo comunica. Lo que también tenemos que dejar la salvedad que en el caso de que la conectividad superara la cantidad de horas que el trabajador realizaba normalmente, también se van a liquidar como horas extras. Bien, ¿y eso cómo lo Y acreditan? los trabajadores que dentro de la normalidad anterior tenían por ejemplo, eran franqueros, trabajaban viernes, sábado y domingo, la cantidad de horarios se efectúa de la misma manera, como era el cumplimiento, y se les abona de acuerdo a cómo realizaban esas horas franco dentro de la normalidad. Es decir, no hay diferencia, no es que se le va a pagar menos, ni tampoco es que va a haber un desmero en la cotización de la hora hombre. Perfecto, perfecto. Y para tener en cuenta a la hora de tener un nuevo contrato y que me ofrezcan la modalidad de teletrabajo desde el principio. Ahí, ¿qué pasa con el derecho a reversibilidad? Claro, ahí no tiene revención el trabajador, porque la modalidad del minuto cero se hizo remota. Entonces, ahí es diferente. Cuando la ley habla que regula la reversión a través de la manifestación del trabajador, es con las personas que habían empezado una relación laboral dentro de la normalidad que nos abarcaba antes de la pandemia, pero no sucede esto con respecto al trabajador que dentro de la pandemia se lo contrata para realizar el teletrabajo. Ahora, ¿eso cómo queda en el contrato? Digo, porque vos podés empezar a trabajar, no firmaste nada, empezaste a recibir tu sueldo y no hay ninguna cuestión que haga que yo estoy en determinada modalidad. Si no la firmo. No, claro, en el caso de las personas que empiezan dentro de esta pandemia a trabajar bajo teletrabajo, la realidad es que se comprueba porque ellos trabajan desde un dominio de su casa con una conectividad. Ahora, los trabajadores que estaban bajo el sistema a plazo indeterminado y estaban trabajando normalmente en su lugar de trabajo y luego trajeron el trabajo a su casa, lo que tiene que ver es con lo siguiente: digamos, las condiciones que se hagan a partir de ese momento tienen que ver, se dice que tienen que ser por escrito, y cuando habla que tiene que estar por escrito, estamos hablando de la voluntad del trabajador a seguir con teletrabajo, o de la voluntad del trabajador de establecer que quiere reversir ese sistema, y entonces se intima al empleador como si fuera digamos, porque estamos hablando de una condición de trabajo de uno de los extremos o elementos del contrato de trabajo, lo puede intimar al trabajador diciéndole que se le retomen las tareas normales y habituales en su lugar de trabajo, porque las condiciones ya están dadas y porque ya está permitido dentro de, digamos, de esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Y en ese caso, el empleador, si hace caso omiso o no contesta, el empleador se puede dar por despedido. Por eso decimos que es dentro de la modalidad de teletrabajo, la reversibilidad tiene que ver con que constituye una de las condiciones para constituir este contrato de trabajo. Bien. Perfecto. Y es un dato importante, digo, a tener en cuenta al momento de tener esa posibilidad de revertir, y también cuáles son las condiciones. Me parece importante antes de firmar quizá ver qué es lo que estamos firmando, y también siempre el empleado va a tener la posibilidad en principio, y esto fue un punto muy discutido cuando se trabajó la ley, ¿no? Este derecho de ir y venir del empleado, y el empleador decir, bueno, ¿qué hago? Sí, la condición de reversibilidad fue uno de los temas que más se trató cuando se hizo el análisis por comisión, justamente porque lo que no querían era que el trabajador terminara preso de la misma situación, y evitar crear conflictos, porque, digamos, llevar el trabajo a tu casa tiene que ver con cambiar un montón de modalidades internas que también tienen que ver con la vida diaria. Entonces, un tema que nos podemos plantear es el siguiente: ¿qué pasaría si dentro de 2 meses, ante una
y vamos a empezar una modalidad en la cual los chicos van a empezar a ir al colegio en determinado horario, un día sí, un día no. ¿Qué pasaría con ese trabajo en teletrabajo, en donde ya sería diferente, porque es imposible cumplir con todas las obligaciones si vos no tenés una organización? Entonces, por eso se trató el tema de la reversión. Es la característica principal del contrato de teletrabajo, es la reversión, la manifestación del trabajador, si quiere continuar con eso o quieren que se le dé daciones de tarea como lo era anteriormente a la pandemia. Claro. Perfecto. Ahora vos, Laura, recién hablaste de esto del despido. Me parece importante empezar a ver qué es lo que está pasando con esta situación. Sabemos que los despidos, por principio general, el decreto establece la prohibición de despidos desde hace ya cuánto, desde que se inició, ¿no? Todo. No, venimos con prohibición de despido, venimos desde el decreto inicial, que fue el 34, no, el 34/19 fue el que duplicó la indemnización, después se le sumó al de la pandemia la prohibición de despido y después sumado con la doble indemnización. Son dos institutos diferentes. Uno es el que regula la pandemia, que tiene que ver con la prohibición de despidos, atento a la situación en la que nos hallamos. El decreto establece que no puede haber despidos ni suspensiones, pero despidos sin causa, dice la ley, o suspensiones por la falta de trabajo, que son las dos cosas que regula el decreto. Ahora, ¿qué pasaría si nos encontramos ante una situación de un despido con causa? Siempre recordemos que si el empleador acusa resolver una relación de trabajo por culpa del trabajador, por un hecho que cometió, en cualquier instancia deberá demostrar realmente que existió esa causa para despedirlo, y siempre tengamos en cuenta que hay un orden, digamos, a través de la justicia regulador, que establecerá si realmente se dan las características y los extremos para considerar que existe una justa causa para ese despido. Es decir, que más que nada se trata de proteger, es un derecho protectorio con respecto al trabajador. Ahora, la circunstancia en la que nos encontramos... Te interrumpo un poquito, porque justo, mira, hace bastante, o sea, poco tiempo, escuché varias situaciones de personas que estaban suspendiendo cuando nunca habían recibido una suspensión en todo el transcurso de su trabajo desde hace años, ¿no? Entonces, hubo como una ola de suspensiones por llegadas tarde, por incumplimiento. Claro, pero no están permitidas esas dentro de la pandemia. Que es la pandemia, lo único que está permitido, digamos, no están permitidas las suspensiones del artículo 223 bis. Lo que la ley estableció fue que como no se puede suspender y no se puede despedir, el tema es que hay algunos beneficios o algunas subvenciones, por así llamarlo, en el común denominador, para que se pueda mantener la fuente de trabajo. ¿Cuáles eran? Se acordaron con cada uno de los convenios, o a veces en forma global entre varias agrupaciones de sindicatos, establecer que se pagaba, como había jornada reducida, como no había ingresos, como no se podían hacer determinadas tareas, se redujo a un porcentaje la remuneración, y en otros casos se estableció el pago en carácter de asignación y no de aporte. Esto que, digamos, de remuneración sin aporte, es decir, que pasaba a ser una asignación. De esta manera, ¿cómo ayudaba al Estado a regular el derecho protectorio? Le permite seguir manteniendo la fuente de trabajo, el empleador no tiene la obligación de aportar el dinero de los aportes, porque el empleado está percibiendo una asignación y no una remuneración. Esa es la diferencia. Y por ahora siguen suspendidos, siguen prohibidas las suspensiones en lo que describe el artículo 223 bis, y están prohibidos los despidos. Los despidos, ¿hasta cuándo están prohibidos? Ahora están prohibidos hasta fines de junio. A fines de junio, ¿qué sucede? Si no hay ninguna regulación que lo cambie, también van a seguir suspendidos los despidos, pero en el caso que se despida a una persona, le implica la doble indemnización.
Y otra cosa que tiene la doble indemnización ahora es que tiene un tope de hasta 500.000 pesos. Es decir, que si la duplicación diera más, porque la persona, por el artículo 245 y 232, debería cobrar, vamos a decirle, 1.000.000 de pesos, porque tiene mucha antigüedad, la doble indemnización sería otro 1.000.000 de pesos. Pero en este caso, el último decreto lo regula con un tope. Es decir, ese otro 1.000.000 no puede superar los 500.000 pesos. Eso es esa es la nueva regulación, con lo que tiene que ver con la doble indemnización. Y otro detalle que yo les quería comentar puede estar el hipotético caso que el empleador lo despida más allá de la prohibición, el empleado puede rechazar ese despido y pedir que lo reinstalen en su trabajo, Ese es un derecho que tiene y que protege este reglamento. Ahora, sí puede ser que lo despidan y lo que más allá que lo despiden, tienen la obligación de pagarle la indemnización más la doble con el tope de 500.000 pesos. Esa es la regulación que tenemos en este momento. Perfecto. Y además se suma esto que en algún momento lo hemos hablado el año pasado, pero estos despidos por escribanía que salieron. Eso, claro, no son despidos por escribanía, son resoluciones de mutuo acuerdo. Pero bueno, yo lo digo como el titular del diario. Recordemos que la Corte el año pasado, en septiembre, sacó un fallo en donde determinó que no había violación al orden público cuando se realizaba este acuerdo entre partes, resolviendo la relación laboral ante un escribano público y que se hace mediante escritura, que estarían todos los extremos vertidos por el orden público, estarían asegurados, porque era una discusión doctrinaria, si estaba bien eso o no estaba bien, si de alguna manera no se estaba afectando la legitimidad con respecto al trabajador. La realidad es que ese fallo puso un hito a los fines de que ya no hay más discusión jurisprudencial, sino que realmente, si están todos los extremos como corresponde, primero, que el trabajador concurra con un abogado, que se le haga saber los extremos del acuerdo que está firmando, que no haya ningún tipo de condición vil y que no, por supuesto, que no esté violado su voluntad, digamos, que vaya de voluntarismo o acordado entre ambas partes haber prestado su consentimiento para haberlo resuelto. Si no se dieran estos extremos o estas características, por supuesto sí, estaríamos ante una violación y el trabajador podría pedir la nulidad de ese acto. Pero como la ley pide que sea ante un escribano, dificultosamente creo que el escribano no regule esto, como explicarle al trabajador qué es lo que está firmando, si está contando con el asesoramiento, si él prestó consentimiento, y de esa manera todos estarían de alguna manera regulados y comprendidos dentro del orden público sin violar ningún derecho de ninguna de las partes, ¿no? Digamos, claro. En este caso. Entonces, para repasar, suspensiones, algunas sí y otras no, ¿no? O sea, suspensiones están prohibidas. Lo que pasa es que la suspensión de la que hablamos ahora tiene que ver con que es a los efectos de conservar el Instituto Protectorio de la Conservación del Trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Algunas empresas, la historia lamentablemente a veces no nos ayuda mucho, pero ante determinadas emergencias económicas los empleadores se empiezan a despedir por el famoso artículo 247, en donde dice, bueno, ante la falta de trabajo despido, y por supuesto después tenemos que tratar de ayudar al trabajador, porque no siempre es así. Y bueno, a los fines de evitar todo eso, por eso están prohibidos los despidos y están prohibidas las suspensiones. Bien. Ahora, en el caso que a mí me notifiquen igual de una suspensión de llegada tarde, que esto, digo, pasa, ¿qué hago? Vos la tenés que rechazar, no, hay que rechazarla, hay que hacer la reserva de los derechos de uno, y si en el caso que en el acuse de la intimación o el emplazamiento les diga a ustedes que les van a descontar el día o ciertas horas, hacer la reserva para ir por los salarios caídos. Digamos, el trabajador, mientras conteste ese emplazamiento
y haga reserva de su derecho, siempre puede en otra fase o en otra etapa hacerlo ver y ver quién tiene razón. Y en el caso que el trabajador tenga la razón, es un crédito que tiene a su favor. Bien, perfecto. Eso es importante porque digo, hay cosas que están en la ley, pero igual siguen sucediendo otras que van en contra de Digamos, la ley. claro, digamos, en el común denominador el escenario es una cosa y la ley Tal cual. es letra fría. Las realidades son distintas, también tienen que ver con una cuestión geográfica, también tienen que ver con una cuestión, tiene que ver también con una cuestión del trabajo en sí mismo, la materia, el rubro. Hay sindicatos que ayudan mucho, y colaboran mucho para que podamos pasar esta emergencia, con lo cual tiene esa participación de la representación de los trabajadores tiene mucho que ver. Ahora, esto no quita que por supuesto siempre hay escenarios en los cuales notamos un poco el predominio del empleador. Lo que tratamos de es justamente con este espacio que vos le otorgás al ciudadano, es darle elementos para saber que puede modificar de acuerdo a sus derechos y puede proteger su crédito, su alimento. Digamos, por supuesto que una cosa es el acto en sí mismo, la realidad, y otro es las normativas. Lo que hay que hacer es esto, informar, como lo haces vos, informar, y los medios hoy informáticos también nos permiten llegar, y sobre todo si tenemos algunos, digamos, como lineamientos para saber por qué lado ir, siempre va a encontrar desde muchos lugares para poder defenderse. Exacto. Ahora, y entonces suspensiones no, y dijimos qué medidas tomar en el caso de que igual se realicen y se notifiquen, y despidos tampoco, están prohibidos, pero igual pasan, y si pasan, que Pero se igual pasa. den... Y en el caso que pase, el empleado puede ir por dos opciones: o pedir la reinstalación, porque está prohibido el despido, o tiene que ir por el crédito que corresponde, que es la doble indemnización, la indemnización común, la prevista por el 245 y el 232, con más la duplicación de la indemnización, recordando que tiene un tope, que Bien. es de 500.000 pesos. Bien. Ahora, y el tema de esto se haría bajo el acta esta que me decís de un No, escribano, no. en el acta, en el acuerdo ese que nosotros le llamamos disolución de mutuo acuerdo, divorcio Ujú. laboral de mutuo acuerdo, para que a veces, siendo gráfico de esta manera, comprendemos de lo que estamos hablando. En ese caso, la realidad es que el trabajador puede resolverlo, pero todo depende de su voluntad. El trabajador dice, bueno, está bien, lo resuelvo, pero yo quiero que me paguen todo esto. A eso se refiere la ley, Perfecto. cuando esté, digamos, protegido todos los derechos. Es decir, no es que el trabajador vaya y firme y diga, bueno, no, me hicieron firmar y no me pagaron nada. O sea, por Pero el ahí trabajador, puede ir que reclame más allá del tope. Entonces decir, bueno, firma un acuerdo en todo caso y va que cobre más del tope. Por ejemplo, digo, no sé, en el caso de que pueda negociar. eso tiene que ver en la negociación dentro de la misma convención, digamos, y el trabajador puede con su abogado o en principio con él o con la representación sindical decir, bueno, no, mira, en realidad nosotros queremos este reconocimiento, eso es un acuerdo entre las partes, nadie se va a oponer y no está violado ningún principio si el trabajador cobra más. Ojalá siempre fuera así. Perfecto. No, es importante informarlo porque a veces parece que hay opciones muy limitadas y no, y el trabajador si sabe que hay otras, es importante por lo menos que tome en cuenta Claro, eso, ¿no? la ley establece un tope. El tope tiene que ver con la obligación del empleador. Ahora, si entre las partes se ponen de acuerdo y dicen, no, mira, en realidad, qué sé yo también quiero una gratificación o lo que fuera, un reconocimiento, no implica. Lo que establece la pauta, que establece la normativa, es entre derechos y obligaciones. La obligación del empleador ante un hecho de disolución o distracto es pagarle la doble indemnización hasta 500.000 pesos. Bien, Por eso perfecto. también, por eso habla de consentimiento libre, porque también el trabajador puede decir, bueno, no, mira, de los 500.000 te ofrecemos 200.000, y el trabajador ahí es donde está su libertad. Dice, no, la verdad que no lo acepto. Perfecto, perfecto. Me parece súper útil, Laura, todo esto y sobre todo en esta época donde hay tanta información, tanto decreto que va, que viene, que me parecía Tal que era cual. importante saber estos
pasos a seguir, sobre todo en esta situación tan terrible que es que un despido y para una familia es gravísimo, pero además Por supuesto, también, sí, porque es la fuente y tiene que ver con la continuidad diaria. Hoy estamos en una situación en donde el mercado laboral, a la vista de todos, se está achicando mucho, está costando mucho el expandirse. Entonces, como decís vos, entre las regulaciones, la situación de la emergencia sanitaria, y a veces el trabajador se siente un poco como mareado entre tanto, y a veces le vienen con un cierto ofrecimiento y por ahí ante la misma necesidad, a veces quizás no se puede tomar eso y decir, bueno, no, haré mal en pedir asesoramiento, en averiguar o en llamar al sindicato o tratar de ver de qué manera me puedo asesorar. Al contrario, justamente para eso sirve este espacio. Cuentan con todos los medios y siempre uno puede tomarse esos 5 minutos para tratar de resolver la situación sin perder lo que no tiene que hacer el trabajador, es perder el sentido común, que a veces en estos momentos es un poco, no sé si complicado, pero se nos hace a veces un poco difícil, ujú, porque la emergencia lleva a esto, ¿no? A que uno a veces no puede tomar contacto, la realidad lo absorbe de tal manera que no puede tomar no sabe si está tomando bien las decisiones claro, o no sabe hasta dónde son sus derechos y sus obligaciones. perfecto. Buenísimo, no sé si te quedó algo para aclarar, para No, es decir. solamente eso, que tengan en cuenta que por ahí para los despidos, una característica que el empleado tiene que saber es que si hace el acuerdo de disolución de mutuo Ujú, acuerdo, no tiene derecho a la creencia del fondo de desempleo. ¿Mm? Eso lo tienen que tener en cuenta, que también es un elemento para negociar, porque como no van a tener ese derecho, también le puedo decir, bueno, mira, sí, disolvemos la relación, pero quiero que se me considere dentro de mi crédito ese fondo que no voy a cobrar. Eso también ahora es un elemento para tenerlo en está cuenta. bueno, sí. ¿Cómo se cobra el desempleo ahora? ¿Cómo está El fondo de funcionando? desempleo se cobra en cuotas de Ujú, acuerdo a la cantidad de aportes que tenga y si ya en algún momento cobró el fondo por otra ruptura o no. Y digamos, va de una suma superior, va bajando. Y todo depende de la antigüedad. A veces son 8 cuotas, a veces son 9 cuotas. Y otra cosa, tengan en cuenta que más allá del despido o de la resolución de la relación laboral, desde el momento que se resuelve, el trabajador tiene derecho a obtener prestaciones con respecto a la obra social que tenía o de la prestadora por 3 meses después del despido de la resolución. bien, buenísimo. Bueno, siempre si hay alguna duda, saben, nuestro sitio web www.derechos.com.ar, tenemos ahí un formulario de consultas para recibirlas. Y bueno, muy agradecida, Lau, siempre de tenerte con nosotros y esperamos encontrarnos con un nuevo tema. Bueno, gracias a ustedes siempre por hacerme participar. Un abrazo, hasta luego. Un gusto. Chau, chau. Bueno, nos despedimos y nos encontramos nuevamente en este espacio que denominamos Conversatorio sobre tus derechos. Hasta luego, buenas tardes.